Hola, hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores, a un nuevo episodio de Historia en Podcast. Episodio 161 o 71 de esta sexta temporada on demand, en donde vamos recibiendo cada vez más temas por parte de ustedes. En algún momento dijimos, bueno, se nos va a acabar Historia por contar, ¿no? Y pensamos, ¿cuándo será el final de Historia en Podcast? Y de repente cada vez tenemos más solicitudes de temas, así que muchísimas gracias por estar ahí nuevamente del otro lado y también por hacernos llegar tantas peticiones. Esto nos pone muy felices porque demuestra que hay muchas ganas de consumir contenido histórico, ¿sí? Así que más que felices de ser parte de este encuentro entre las ganas de consumir historia y las ganas, la pasión que le ponemos de este lado para tratar de transmitirla. Y en este caso traemos un tema bastante particular. Digo particular porque me lo han pedido muchos de mis estudiantes, ¿sí? Estudiantes de secundaria, acá de Córdoba, particularmente entre todos ellos, un estudiante, Tomás, que me dice: profe, por favor, dedícame el episodio cuando subas este tema, ¿no? Así que en cierta forma a ellos se los debo dedicar en esta oportunidad, y particularmente para Tomás, que hace bastante tiempo, desde comienzo de años, nos conocimos este año, y me dice: profe, ¿cuándo vas a hablar de la casa de brujas de Salem? Un tema que genera mucho interés, mucha curiosidad, un tema relacionado con una parte oscura, turbia de la historia de la humanidad, un momento de la historia en donde las disidencias estaban prácticamente prohibidas y en donde también la paranoia colectiva era muchas veces el común denominador, ¿no? Estoy hablando especialmente de las casas de brujas de Salem, ¿no? Un hecho de los que hoy podemos catalogar de aberrantes, ¿no? Pero que debemos sumergirnos un poquito más en la historia para tratar de entender esa parte oscura que podemos llamar hoy de nuestro pasado. Así que vamos a dar inicio nomás al desarrollo de este tema tan atrapante y tan particular. ¿Y por dónde vamos a empezar sino más que por el comienzo, como siempre digo, ¿no? Para eso debemos empezar diciendo y remarcando algo que nosotros ya desarrollamos aquí en Historia en Podcast, que es la situación europea desarrollada durante todo el siglo XVII, en donde muchas, diría miles de mujeres encontraron el final de sus días, encontraron la muerte en las hogueras, ¿sí? Acusadas de brujería, de herejía, tras ser sometidas a terribles torturas, ¿no? Y a juicios pocos claros. Bueno, algo de eso nosotros hablamos ya en el episodio 138 de Historia en Podcast, en donde desarrollamos la Inquisición, justamente. No sé si lo recordarán o si habrán tenido la oportunidad de escucharlo, y si no lo han hecho, se los recomiendo fuertemente porque es un muy lindo episodio. ¿Qué pasaba? En toda Europa, esta temática de la Inquisición, de la casa de brujas, está más que estudiada, más que desarrollada, pero no son pocos los historiadores que consideran que aún falta mucho por saber sobre esta barbarie, sobre este fanatismo religioso tan característico en Europa, pero también desarrollado en la América colonial. Sí, ahí van a ser muchos los actos del mismo tipo que se van a ir desarrollando, que van a ir tomando lugar, pero no van a ser tan conocidos como los hechos europeos, simplemente porque no se han estudiado tanto, ¿sí? Entonces hay todavía un hueco, se conocen datos, obviamente. El caso de las brujas de Salem es quizás el más paradigmático de todos, pero necesitamos meternos un poquito ahí. Vamos a hacer en este sentido un breve raconto. Hacia el año 1620 van a llegar a las tierras de la denominada Nueva Inglaterra, ¿sí? Hoy por hoy el extremo noreste de los Estados Unidos de Norteamérica. Van a llegar ahí los famosos Padres Peregrinos, un grupo religioso inglés que se formó a finales del siglo XVI y que, en base a su descontento político, a su descontento religioso que tenían en Inglaterra, decidieron emigrar. Y van a llegar, en una serie de etapas, van a llegar hasta esta parte de Norteamérica que les decía recién, a Nueva Inglaterra. Esos padres religiosos van a ser los encargados de fundar las primeras colonias, como por ejemplo Connecticut, Boston, Springfield, ¿sí? Varias de ellas. Y fue justamente en esas tierras donde se van a llegar a producir más de una veintena de casos de brujería, ¿no? Con todas las comillas que esta palabra requiera. Pero dentro de esa gran cantidad de casos hay uno que particularmente es el más recordado, dado su grado de crueldad y por el impacto que ocasionó no solo en ese momento, sino también a lo largo del tiempo, ¿no? Dije al comienzo
que mis propios estudiantes me solicitan esta temática, ¿no? Así que vaya si ha impactado. Estoy hablando del hecho que tuvo lugar en el poblado de Salem, dentro de lo que era la colonia inglesa de Massachusetts. Hasta ahí había llegado, hasta esta colonia, hasta este poblado de Salem, había llegado el reverendo Samuel Parris, ¿sí? Proveniente de Boston, un comerciante medio fracasado, que había tenido alguna serie de estudios y que no había terminado, un tipo ahí medio como confuso, ¿no? Raro, oscuro, ¿no? Bueno, llega convertido en reverendo a esta localidad de Salem, proveniente de Boston, como les decía, acompañado por sus hijos, por Thomas, por Elizabeth o Betty, que le vamos a nombrar muchas veces en este episodio, y por Susana, ¿no? Y también, más allá de sus hijos, va a estar acompañado por su sobrina Abigail Williams, la cual había quedado huérfana por un ataque de los aborígenes norteamericanos en el cual sus padres perdieron la vida. Entonces, bueno, Samuel Parris se hace cargo, ¿no? Resulta que este reverendo Parris tenía una esclava nativa de Barbados, se calcula, llamada Tituba, la cual obviamente vivía con la familia Parris y estaba acompañada ella por su marido John Indian. Tituba era algo así como una esclava doméstica, ¿no? Estaba a cargo de cuidar y de criar a los hijos y a la sobrina de Samuel Parris. Parris, que hay que decirlo, un tipo muy jodido, muy preocupado y hasta diría obsesionado por ganarse el amor divino, ¿no? Un puritano, ¿sí? Practicaba el puritanismo, muy preocupado por obedecer las reglas divinas, un tipo que le importaba mucho el afuera también, el qué dirán, ¿no? Para él, la religión y el respeto de los habitantes de Salem eran innegociables. Fue por eso que no dudó en aplicar una férrea disciplina a sus hijos y a su sobrina, un tipo que según algunas crónicas de la época era bastante arrogante, desconfiado, incluso muchas veces era señalado por sus vecinos por estas características así como muy duras en la crianza de sus hijos y de su sobrina. Pero bueno, más allá de este carácter especial de Parris, todo iba marchando en Salem, ¿no? Todo iba marchando en Salem e iba marchando bastante bien en la familia Parris, hasta que a comienzos del año 1692 van a comenzar a suceder y a repetirse algunos hechos muy extraños. ¿Qué va a pasar ahí a comienzos del año 1692? Van a empezar a sucederse algunos sucesos bastante extraños en esta pequeña población de Salem que estaba enclavada entre pantanos ahí, ¿no? Entre una zona boscosa, habitada por trabajadores puritanos, ¿no? Va a empezar a circular algunos testimonios que supuestamente involucraban a algunas niñas, algunas jóvenes, ¿sí? Con supuestos demonios. Según cuentan las crónicas de la época, van a ser las dos hijas, nada más y nada menos que del reverendo Parris, ¿sí? Quienes empezaron a sufrir convulsiones en público, en privado, a pronunciar palabras, a pronunciar frases sin sentido, a estallar en llantos así de manera súbita, ¿no? Sin ningún motivo aparente, y a tener comportamientos bestiales, dicen las crónicas, ¿no? Aparentemente contorsionaban, se escondían debajo de los muebles, una cosa muy pero muy llamativa en la época, ¿no? Rara, tenebrosa hasta diría, propio de una película de suspenso, de terror, ¿no? Bueno, a esas prácticas se le va a sumar, a esas prácticas de las dos niñas, de las dos hijas de Parris, se le va a sumar también una jovencita de apenas 12 años, hija de una de las familias más ricas de Salem, que se llamaba Ann Putnam. Ann Putnam también va a ser parte de estos sucesos extraños. Entonces, ¿qué va a hacer el reverendo Parris, muy preocupado por el qué dirán, digamos, ¿no? Y por caerle bien a la divinidad en su puritanismo moral? Automáticamente les va a llevar al médico de Salem, ¿no? El doctor William Griggs, ¿sí? Podemos decir casi humorísticamente, un médico pediatra y aparentemente detector de brujerías. ¿Por qué digo esto? Porque el veredicto clínico del doctor William Griggs fue textualmente: aquí no hay ningún problema físico que cause este comportamiento. No hay dudas de que estamos en presencia de la influencia directa del demonio. Toma, saca del medio ciencia médica, ¿no? Fíjate
¿Cómo haces para arreglarte? Bueno, en una sociedad como la de Salem, marcada por el más estricto puritanismo, no se va a demorar mucho para que todos salieran a cazar brujas. ¿Sí? Así como lo escuchan. A ver, si de repente alguien está en... unos niños, unas niñas, unas jovencitas están en influencia directa del demonio, hay que ver quién está haciendo de intermediario entre el demonio y esas niñitas. Obviamente, la población de Salem va en una especie de histeria colectiva, ¿sí? Va a salir a comenzar a buscar culpables y demonios dentro de su poblado. Obviamente todos los focos van a apuntar a las hijas de Parris, que de seguir así iban a terminar en la horca, porque no fuera a ser que contagiaran la brujería al resto de la población, ¿no? Entonces las niñas, para tratar de evitar su juicio y su castigo, que muy probablemente hubiera sido la horca, tuvieron que encontrar a quién culpar. Dijeron, che, acá tenemos que ver a quién le tiramos el lazo, ¿no? En el sentido más literal de la palabra. ¿Quién va a pagar los platos rotos, al menos en primera instancia? Nada más y nada menos que la esclava de los Parris. Estamos hablando de Tituba. Resulta que a Tituba, la esclava de la familia Parris, le gustaba, aparentemente, contar historias misteriosas a las hijas del reverendo, a quien tenía que cuidar, y a sus amigas también, así como practicar viejos rituales vudú, ¿sí? Rituales muy practicados en su tierra natal. Y obviamente esas historias, esos rituales ancestrales, chocaban con la moral puritana de Salem, también de los Parris, y aparentemente empezaron a encender la imaginación de estas adolescentes, de Betty Parris, de Abigail Williams, ¿sí? La hija y la sobrina respectivamente del reverendo Parris. Al poco tiempo, a la hija de Parris y a su sobrina se le van a unir otras muchachitas de Salem. Se le va a unir Ann Putnam, como decíamos recién, se le va a unir Elizabeth Hubbard, se le va a unir Mary Walcott, se le va a unir Mercy Lewis, se le va a unir Mary Warren. Va a haber muchas muchachas que van a estar metidas acá. Muchos van a decir que hay también un trasfondo sexual en todo esto, ¿no? Algo que no está muy estudiado, pero que es una teoría, ¿no? En donde aparentemente esta esclava las inducía a ciertas prácticas sexuales a estas jovencitas, ¿no? Bueno, la cuestión es que cuando Samuel Parris le preguntó a su hija y a su sobrina quién había lanzado este hechizo malicioso que las atormentaba, las niñitas nombraron a 3 mujeres. Primeramente, la esclava doméstica, ¿no? A Tituba. Segundo, a Sarah Good. Y tercero, a otra Sarah de apellido Osborne. O sea, Tituba, Sarah Good y Sarah Osborne. Acá hay un dato muy curioso sobre lo que fue la confirmación, ¿no? De que el hecho era en realidad un hecho de brujería. Para mí es algo directamente muy loco de pensar, ¿no? Yo lo estoy viendo con los lentes del 2024, debo aclararlo, pero ahí va a aparecer en escena nada más y nada menos que el marido de Tituba, John Indian, que les decía recién, que va a usar un método que parece ser infalible, diría, en la comprobación de la brujería. ¿Qué va a hacer John Indian? El tipo preparó una bebida, ¿no? Un brebaje, dicen los libros de historia, a base de... Escuchen por si ustedes quieren comprobar alguna vez, tomen nota, ¿no? Saquen la receta de la nona, bueno, tomen nota para preparar este brebaje para comprobar si hay brujería o no. Harina de centeno y orina de bebé, ¿no? Ese va a ser el brebaje con el cual John Indian le da de beber a un perro. ¿Qué pasa? Si el pobre animal desarrollaba los mismos síntomas que las presuntas embrujadas, el diagnóstico iba a quedar confirmado. Toma, saca del medio nuevamente ciencia médica, ¿no? Y así fue, ¿no? Se va a terminar comprobando, según este infalible método, nótese el sarcasmo de por cierto, de que las acusadas, ¿sí? Estaban hasta las manos. O sea, Sarah Good, Sarah Osborne y Tituba estaban totalmente acusadas, ¿no? Nada iba a rebatir el diagnóstico final e infalible del pobre perro, ¿no? Ahora, surge acá una pregunta interesante. ¿Quiénes eran las acusadas? ¿No? A Tituba, ya la describimos, ¿no? Un poco, esclava doméstica de los Parris, proveniente aparentemente de Barbados, practicante del vudú. A ella se le atribuye la popularización en este poblado de Salem del concepto de que las brujas montaban en escobas, de que conversaban con familiares y con espíritus, que muchas veces tenían forma animal, que además tenían ciertas asociaciones con figuras demoníacas, ¿no? Que lanzaban hechizos, etcétera, etcétera, etcétera. Por su parte, o sea,
muy buscona, digamos, ¿no? Tituba en este sentido, digo, de que se estaba buscando el escarnio público en una sociedad puritana en donde no se hablaba de esto. Bueno, a esta mujer aparentemente le encantaba contar estas historias misteriosas de brujas, de demonios y de asociaciones ahí medias ilícitas en la época. Ahora, ¿quiénes eran las otras acusadas? Por su parte, Sarah Good era una mujer sin hogar, ¿no? Una especie de mendiga que en algún momento de su vida fue acogida por Samuel Parris en su casa durante un breve periodo de tiempo, hasta que Parris la echó por conducta maliciosa, dice la fuente, ¿no? Dice que fue una mujer muy ingrata, entonces Parris la corre de su casa. Y no sabemos mucho más de Sarah Good. Ahora, Sarah Osborne era una rica terrateniente, una mujer mayor, no estamos hablando en ambos casos de mujeres de más de 70 años, que no había asistido a la iglesia, esta Sarah Osborne. Fíjense qué interesante lo que relatan las crónicas, porque dice, esta mujer no vino a la iglesia en más de 3 años, lo cual era un método de sospecha, digamos, ¿no? Ella alegaba que tenía una enfermedad recurrente y justo le atacaba los días que tenía misa. Entonces, bueno, la convierte en un punto de sospecha más que claro para una sociedad tan fundamentalista como la sociedad puritana de Salem del siglo XVII. Aparentemente, también, como sumatoria a esto, Sarah Osborne, debido a sus negocios con tierras, ¿sí? Era una rica terrateniente, había afectado nada más y nada menos que a las finanzas del padre de Ann Putnam. Sí, jovencita que, como les dije recién, también estaba involucrada junto a la hija y a la sobrina de Parris en estos extraños hechos de comienzos del año 1692. La cuestión es que en febrero de 1692 se decidió elevar toda esta cuestión a la justicia, la cual siempre se dice que es ciega, ¿no? Y para esos años, vista desde el hoy, podemos decir que no solamente era ciega, sino que era directamente enclenque la justicia, ¿no? El juicio va a estar a cargo de 2 magistrados, de Jonathan Corwin y de John Hedhorn, quienes van a dictaminar el origen de las posesiones diabólicas que tenían estas muchachitas. Y con una sala repleta de público se va a iniciar una sesión judicial en la que estos 2 magistrados van a presionar a la hija de Parris y a su sobrina para que señalaran públicamente quiénes eran las culpables, ¿no? Ya lo habían hecho en privado con su papá, ahora lo tenían que hacer frente a la justicia. Y aquella situación va a dar lugar a una serie de acusaciones que ya fueron directamente infundadas. Había que salvarse, digamos, había que tirar, como decimos acá, el último manotazo de ahogado, ¿no? Y ver de dónde nos agarramos. Entonces, esas acusaciones van a empezar a caer hacia los más indefensos, hacia quienes tenían cierta antipatía, ¿no? Y la primera acusada públicamente va a ser Tituba, que para salvarse de las crueles torturas a las que muy probablemente iba a ser sometida, va a confesar públicamente que había visto al demonio, que había tenido algún tipo de relación con el diablo en el medio del bosque, que a veces lo va a describir incluso, que tomaba forma de hombre muy alto, de pelo negro, de perro negro, de cerdo. O sea, se va a hundir Tituba en su declaración, ¿no? Se va a autoincriminar, digo. ¿Qué otro margen de acción habría tenido una esclava del siglo XVII que estaba siendo acusada de brujería, ¿no? Es preferible morir antes que ser condenado, digamos, a las torturas que iba a ser condenada si no admitía su condición, ¿no? Porque nadie le iba a creer, primero, muy probablemente, por su condición de esclava, y segundo, los métodos de la justicia de esos momentos era la tortura hasta que terminaras confesando que eras culpable, por más que no lo fuera. Entonces ahorremos la tortura y digamos solamente que soy culpable, habrá pensado Tituba en esos momentos. ¿Qué va a hacer Tituba? Se va a hundir, ¿no? Va a decir, yo voy a caer, pero arriba mío van a caer varios, digamos, ¿no? Voy a hacer el colchón sobre el cual van a aterrizar varios. La va a acusar a Betty Parris, la va a acusar a Abigail Williams, a la sobrina del reverendo Parris, la va a acusar a Ann Putnam también, la va a acusar a Sarah Osborne, la va a acusar a Sarah Good. Van a caer muchísimos y ella va a decir al final de su declaración, he visto el nombre de otros vecinos de Salem en el libro del mal. Dijeron, wow, ¿qué es el libro del mal? ¿Dónde está? Bueno, según aclaró la misma esclava, el libro al cual ella aludía y en el que figuraban supuestamente todos los nombres de las brujas que había en Salem, se lo había entregado un hombre misterioso, dice ella. Entonces se declara culpable Tituba y va a ser condenada a prisión, ¿sí? Va a estar casi 1 año recluida. Sarah Osborne y Sarah Good van a ser, o sea, ellas van a
no van a reconocer su culpabilidad, digamos, no tenían nada que ver básicamente. Como no las reconocieron después de las torturas a las que fueron sometidas, finalmente fueron ahorcadas, condenadas a morir a la horca a mediados de ese año 1692 por justamente no confesar su culpabilidad. Fíjense todo lo que se ahorró la pobre Tituba, ¿no? El caso de Tituba fue verdaderamente increíble porque además de ser la primera acusada y de reconocer su culpabilidad, vaya uno a saber por qué, quizás la muerte, como digo, habría sido mejor que seguir sufriendo esas torturas y todas las vejaciones públicas, ¿no? O quizás también ella haya creído que tenía, no lo sé, digo, acá estamos especulando, ¿no? Haya creído que tenía poderes especiales, digamos. La cuestión es que al ser encarcelada, Parris tuvo la oportunidad de pagar su fianza, digamos, ¿no? Pagar los honorarios, se le llamaba. Los honorarios de cárcel, que hoy lo llamaríamos fianza, para poder dejarla en libertad y recuperar su esclava. Bueno, Parris se niega a eso. Y ante la negativa de Parris, Tituba va a ser finalmente vendida por el valor de esos honorarios de cárcel y directamente va a desaparecer de la historia. Nunca más se supo de Tituba. No sabe qué pasó con esta mujer, a dónde fue a parar, ni absolutamente nada de nada. Posteriormente, otra mujer de nombre Martha Corey siguió la misma suerte y va a ser acusada sin ningún tipo de fundamento, tanto ella como su esposo, quienes van a terminar encontrando la muerte por ser acusados de brujería. Otro reverendo, el reverendo George Burroughs, también va a ser acusado por la familia Putnam, porque según relató Ann Putnam, el espíritu de este reverendo aparecía en los sueños de la jovencita y le decía que él era el líder de los adoradores de Satanás y que llegó a matar a sus dos primeras esposas y que embrujó a muchos soldados que combatían con los aborígenes en Norteamérica y no sé cuántas cosas. Entonces, como el relato de la muchachita era palabra final, el pobre reverendo también va a ser acusado, ¿no? Van a caer muchísimos pobladores de Salem en esta cacería de brujas, ¿no? El caso de Susana Martin, que va a ser acusada por un vecino porque creía que había embrujado a sus bueyes. John Alden va a ser otro de los habitantes de Salem acusado de ser el hombre que supuestamente le había entregado el libro del mal con los nombres de las brujas a Tituba. No, fíjense la histeria colectiva que se estaba viviendo. El 2 de junio de 1692, el juez William Stoughton va a enviar a la horca a Bridget Bishop, una mujer que 12 años antes había sido declarada inocente del cargo de brujería y el único pecado que cargaba, digamos, si se puede decir así, había sido tener un carácter extrovertido, ¿no? Y haberse casado 3 veces. Otra mujer, Rebecca Nurse, fue también acusada, ¿no? El juez que la conocía bien aparentemente la declaró inocente, pero eso va a provocar una oleada de vandalismo, de salvajismo en Salem, que el magistrado, muy asustado, no va a tener otra alternativa más que cambiar de opinión y ordenar que la ahorcaran de inmediato. La cuestión es que durante esos juicios a las brujas de Salem, más de 200 personas fueron acusadas de brujería, de las cuales 30 fueron declaradas culpables y de ellas 20 fueron ejecutadas en la horca. ¿Sí? Pocos años más tarde, cuando se hace un revisionismo de esto, los tribunales van a comenzar a admitir que los procesos judiciales iniciados en Salem en 1692 habían tenido bastantes irregularidades y que finalmente, en el año 1703, el Tribunal de Massachusetts rechazó casi todas las pruebas presentadas durante los juicios de Salem, ¿sí? Y 3 años más tarde, Ann Putnam, para 1705, una de estas niñitas que supuestamente estaba embrujada, va a pedir perdón públicamente a su iglesia y a las familias de todos los ajusticiados a la horca porque va a reconocer que lo hizo engañada por Satanás, que sus declaraciones en realidad estaban guiadas por Satanás y que los acusados de culpables no tenían nada que ver. Andar a reclamarle a Cristo, digamos, ¿no? Los tipos ya estaban absolutamente más que muertos. Por su parte, Betty Parris se va a ir de Salem junto con su padre y el rastro de Abigail Williams también se va a perder a mediados de 1692, esta sobrina del reverendo Parris. Son numerosas las conjeturas sobre las circunstancias que pudieron desencadenar estos hechos en el poblado de Salem, ¿no? Algunos autores han citado la epilepsia como la causa de los ataques y las convulsiones que estas niñitas tenían. Otros han encontrado un origen tóxico en estas manifestaciones colectivas. Para algunos historiadores,
la fuente de todos esos síntomas estaría en una intoxicación media rara, ¿no? Con un cereal, ¿sí? Un cereal que se llamaba cornezuelo del centeno, ¿sí? Que, bueno, era el cereal con el cual, el centeno era el cereal con el cual se elaboraba el pan, y que posee una toxina, ¿sí? La ergotamina, de la que deriva el LSD o el ácido lisérgico, ¿no? Que produce alucinaciones. No obstante, para la mayoría de los estudiosos, la causa más probable de tan terribles acontecimientos ha sido la histeria colectiva, ¿no? La histeria colectiva como resultado de un clima de un puritanismo asfixiante, ¿no? Y de esa educación represiva que imperaban en aquellos tiempos, en el siglo XVII, en esas colonias inglesas en Norteamérica. La cuestión es que el juicio y la caza de brujas de Salem pasó a la historia de la humanidad, y nosotros hoy aquí la rescatamos del baúl de los recuerdos para aprender un poquito más de historia. Si les ha gustado este episodio, queridos amigos, los invito a unirse a Historia en Podcast Academia. Vamos a empezar ahora en junio un curso de historia de la Edad Media que es realmente asombroso. 4 clases, pueden encontrar toda la información, el programa, inscribirse, todo, absolutamente todo en nuestra página web, historiaenpodcast.com.ar. También nos pueden seguir en Instagram, ahí nos encuentran como Historia en Podcast, hacernos llegar su comentario, comentar este episodio, compartirlo, así la historia sigue llegando cada vez a más gente deseosa de explorar el pasado humano. Muchísimas gracias, pueden colaborar con Historia en Podcast a través de Cafecito App, a través de PayPal. Es un gusto enorme recibir tantos mensajes en Instagram, recibir tantas solicitudes de temas, que me encargo particularmente de responder uno a uno los mensajes que llegan a nuestra red social. Así que los espero por ahí, y será, queridos amigos, hasta un próximo episodio cuando la historia nos vuelva a reunir. Chau, muchas gracias.